Siguiendo con el tema de los neuromitos, vamos a hablar de un tema muy importante que es las vacunas y el autismo. ¿De dónde surge este mito de que las vacunas pueden producir autismo? Pues mirad, en el año 1998 hubo un estudio en la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, en las cuales un gastroenterólogo, es decir, un médico que se encarga del estudio del sistema digestivo, publicó un estudio, como digo, en el cual relacionaba las vacunas con autismo. No, si es verdad que no queda patente en el título del artículo, pero si leéis el artículo y las conclusiones, sacó unas conclusiones que se pueden extraer. Bien, este artículo, como digo, relacionaba el autismo con la triple vacuna vírica. La triple vacuna vírica nos protege contra el sarampión, contra las paperas y la rubiola. Se administra en el primer año de vida, luego tiene un refuerzo a los 4 años y su eficacia y seguridad está totalmente demostrada. Investigaciones posteriores lo que demostraron es que el estudio de Whitfield estaba totalmente falseado. La muestra de los pacientes estaba totalmente sesgada. Él lo que había hecho era, había cogido a niños que pertenecían a familias que se encontraron en grupos de presión contra la vacuna, es decir, que ya los padres sean reacios contra la vacuna. ¿Cómo los consiguió? Pues los invitó al cumpleaños de su hijo, celebró una macrofiesta, les pagó 7 euros por asistir al cumpleaños, aparte de que tuviese la fiesta y demás, y a cambio les extrajo sangre, como luego os contaré. Bien, investigaciones posteriores lo que han demostrado, como digo, es que todo este estudio estaba falseado. De hecho, Whitfield estaba ya de acuerdo con un bufete de abogados para demandar a la farmacéutica que comercializaba la triple vacuna vírica y por otro lado estaba intentando desarrollar nuevas patentes para esta vacuna. Posteriormente, 10 de los 13 autores de este artículo dijeron que por favor se eliminase su nombre de él. El artículo se ha eliminado de la revista. Si lo buscáis veréis que está eliminado. ¿Vale? Y como evidencia adicional, lo que se ha demostrado es que en aquellos países donde se retrasó o se eliminó la vacunación, el número de casos de autismo ni cambió, o sea, ni aumentó ni disminuyó significativamente. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que numerosos periódicos, revistas y canales de televisión ya habían presentado a Whitfield como un héroe que luchaba a favor de la familia, o sea, de las familias de niños con autismo y en contra de las perversas farmacéuticas. Posteriormente al estudio de Whitfield y sobre todo a que fuese difundido de manera masiva por los medios de comunicación, la tasa de vacunación en el Reino Unido, y especialmente en la zona de Londres, disminuyó muchísimo. Llamativo fue el caso de las personas de clase social alta que lo que decidieron fue no vacunar a sus niños, pensando que el resto de la población londinense de clases, perdóname la expresión, más bajas, iban a vacunar a sus niños, con lo cual se protegían contra sarampión, las paperas y la rubeola por el hecho de que el resto de la población estaba vacunada y al mismo tiempo se protegían contra, entre comillas, el autismo porque no recibían la vacuna. No fue hasta el año 2005 en el cual el General Medical Council, el Consejo Médico General de Londres, que es la institución que es responsable de velar por una buena práctica médica, acusó a Whitfield de varios cargos de mala conducta profesional. Entre ellos, no solo el boicot contra la vacuna triple vírica, sin que existiese ninguna evidencia clara de que causase ningún daño, sino también de haber reclutado a los pacientes sin que estos tuviesen un consentimiento informado de que iban a donar sus muestras. También mantuvo durante mucho tiempo muestras humanas sin ningún tipo de consentimiento. Whitfield contestó que él no había hecho nada malo, perdió la licencia, se fue de Inglaterra y se trasladó a Florida, donde fue nombrado director de investigación y denominado el doctor Good News, buenas noticias, el doctor de las buenas noticias. Como veis, un estafador que a día de hoy pues se le premió en Estados Unidos con un puesto. Bien, ¿cuál es el problema? O el grave, grave problema, como os he dicho o he avanzado antes. Pues que en un mundo como el nuestro, donde cientos de miles de personas cambian de continente cada día, eso es una gran temeridad. Y me gustaría realzar o enfatizar esto por el tema de que
las supuestas efectos perniciosos de la vacuna contra el COVID, ¿vale? En este caso, miles de niños se enfermaron de infecciones virales como el sarampión, la rubiola, la polio. Muchos de ellos mueren al año. ¿Qué pasa? Que algunos padres, pues arrasados por la desgracia, no daban crédito a que se podía morir de un sarampión. Pero eso es lo que sucedía hasta que hubo una vacuna y es lo que pasó en algunos de esos niños no vacunados. Claro, hay que comprender, por una parte, que a los padres que apoyaron o que creaba Wi-Fi tenían todo el derecho del mundo. ¿Por qué? Porque después de saber que tu hijo pues, tiene autismo, es lógico demandar saber cuál es la causa. De hecho, muchos de los síntomas del trastorno espectro autista no se notan hasta que no haya el primer y el segundo año de vida, por lo que se puede establecer una correlación, pero solo temporal, con el hecho de que pueda acontecer unas semanas o unos pocos meses después de recibir la vacuna triple vírica. En los mejores casos, en los países que tienen mejores servicios médicos, el diagnóstico tarda en hacerse y es mucho todavía lo que desconocemos de este trastorno del comportamiento. Sin embargo, lo que hay que tener claro es que la ciencia tarde o temprano corrige sus errores. Y fueron científicos los que comprobaron y refutaron los datos y especulaciones de Wi-Fi. Por tanto, por favor, vamos a hacer caso a la ciencia porque hay muchísima gente que sabe mucho más de lo que pueden decir periodistas o gente de la calle o gente en YouTube y que basan todo su conocimiento y todas sus afirmaciones en años y años y años de investigación. En relación con esto, en el año 1980, en relación con el autismo, se extendió una idea, sin ningún fundamento científico, de que los niños con el trastorno de espectro autista estaban encerrados en sí mismos. Es decir, su cuerpo era como una cárcel para sus mentes. Estos niños con un trastorno espectro autista deseaban comunicarse oralmente o por escrito, pero era su zona del habla o el control de su aparato fonador, o sea, de su voz, lo que le impedía, o incluso sus manos, lo que le impedía expresarse. Y aquí es donde surge un movimiento muy peligroso, que es el de la comunicación facilitada. Por cada persona o por cada necesidad que exista, siempre hay una persona que está dispuesta a cubrirla, por un precio, por supuesto. En el caso de autismo surgieron los llamados facilitadores. ¿Quién eran los facilitadores? Los facilitadores eran personas que afirmaban ayudar o guiar los dedos de un niño o una niña con trastorno espectro autista sobre un tablero con letras o sobre un teclado del ordenador. ¿Con qué fin? Con el fin de que estos niños pudiesen expresar sus sentimientos y sus pensamientos. Es evidente que si lo pensamos es lo mismo que el truco de la Ouija de los espiritistas. Pero los seres humanos, incluso los que tienen la mejor formación, somos propensos a creer todo aquello que ansiamos creer. ¿Cómo era de esperar, si pensamos un poco, cuáles creéis que son las primeras frases que pronunciaron los niños o que esos niños teclearon, entre comillas, en el ordenador o en la tablet cuando, cuando se les puso o el facilitador les permitió expresarse? Pues lógicamente las primeras frases fueron: papá, te quiero, siento no habértelo podido decir antes, mamá, te quiero. Los padres lloraban de alegría. Sentían que una barrera temible se había roto, que por fin ellos y todos los demás podían saber qué es lo que pensaban sus hijos, podían comunicarse con ellos. Niños que todo el mundo había considerado que tenían una discapacidad mental grave, lo que en aquel entonces se llamaba un retraso mental profundo, con la ayuda de su facilitador eran capaces de resolver operaciones matemáticas, hacían comentarios del texto, expresaban su deseo de ser profesores o astronautas cuando fuesen mayores. ¿Qué ocurrió? Que la comunicación facilitada se extendió como la pólvora. Puede haber acabado ahí, sin embargo, impostores y estafadores hay en muchos, ha habido todos los años, todos los siglos y seguirá habiendo. Y gente que juega con las esperanzas de la gente y que se lleva su dinero. En el caso de la comunicación facilitada, como digo, esto se convierte en un arma de doble filo. Hubo muchísimas personas que tuvieron que acudir al juzgado porque esos niños, con la ayuda de la facilitadora, empezaron a poner frases bastante graves
cuando intentaban comunicarse. Frases como mi padre ha abusado de mí, mi madre ha abusado de mí, mi abuelo me pega. Algunos de ellos fueron al juzgado, fueron bastante míticos, y en las sesiones de vídeo en las cuales se grababan al facilitador con el niño, lo que se observaba es que el niño miraba al vacío mientras era el facilitador el que movía el dedo del niño. Para comprobar científicamente que el facilitador era un estafador, pues se llevaron a cabo una serie de experimentos que fueron muy sencillos. En una sesión con el niño y el facilitador se enseñaba al facilitador y al niño dos fotos distintas. Luego se las juntaban y se les pedían que lo describieran. La descripción del teclado siempre correspondía a lo que el facilitador había visto, nunca a lo que el niño había visto. También se le hacían preguntas. Si el niño sabía la respuesta, pero el facilitador no, el teclado nunca acertaba. Si el facilitador sabía la respuesta y el niño no, el teclado acertaba. En el año 1994 estas prácticas pues fueron totalmente eliminadas y la razón por la cual os explico esta pequeña historia es porque tenemos que huir o intentar huir de todas aquellas cosas, como es el tema de las pseudoterapias, que no estén basadas en una buena evidencia científica. A día de hoy tenemos la suerte de que a un clic del ordenador o en un vídeo de YouTube tenemos divulgadores científicos muy buenos que nos pueden informar perfectamente de las cosas. Temas científicos, por favor, no nos centremos en escuchar a programas de televisión los cuales no inviten a gente científica reputada, sino que simplemente sean pseudo periodistas que emiten su propia opinión sin estar fundamentada o respaldada por evidencias científicas. Muchas gracias.